ti, entonces esa persona, aquel hermano o hermana, sabrían y conocerían más acerca de las cosas de Dios, conocerían mejor a nuestro Padre, conocerían mejor a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, dice de la siguiente manera: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Y escuchen bien, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces las cosas son reveladas por medio del Espíritu, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ok? El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: por lo cual quisimos ir a vosotros, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que gloriarme? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Delante del Señor Jesucristo en su venida, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Sí, pero dice delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo sabía también acerca de esto, por eso mencionaba que nosotros nos mantuviéramos velando, perseverando, poniendo por obra la palabra de nuestro Dios y Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18 y 19, dice de la siguiente manera: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces ahí entendemos y vemos y que no todos, sí, se les va a avisar, porque no todos son de nosotros. Están entre nosotros, pero no son de nosotros. Daniel capítulo 12 versículo 4. Daniel capítulo 12 versículo 4 dice así, dice de la siguiente manera: Daniel capítulo 12 versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin es este. Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 dice de la siguiente manera, hablando de las cosas secretas y las cosas reveladas. Deuteronomio 29 versículo 29: las secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las horas de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero como vimos en Amós
vemos que aún el secreto de Dios no los es revelado. Es revelado a sus siervos los profetas. El Señor dijo uno, ¿cuánto es para el Señor 1000 años? El Señor le dijo, un segundo. ¿Sí? Pero sabemos que un día para el Señor son 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, quizá para algunos ya se les ha hecho muy largo el tiempo en el cual han perdido la esperanza de que Cristo volverá. Han surgido muchos diciendo que el arrebatamiento solamente es una alegoría, o que el arrebatamiento simplemente ya sucedió. Otros dicen que el arrebatamiento en sí no ha de ser como lo dice, sino que simplemente da un ejemplo, una parábola, lo cual también no es así. Y el Señor dijo, bueno, no les corresponde a ustedes meterse en las cosas de que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero sepan ustedes que les decía a sus apóstoles, muchas cosas tengo que decirles. También les dijo, pero aún no las podéis llevar. Vuelvo a repetir, Jesús dijo, muchas cosas tengo que decirles, pero aún no las podéis llevar. Ellos no podían entender esto. Nosotros lo entendemos más fácil ahora, como lo vimos en Daniel capítulo 12 versículo 4, porque es para estos tiempos, el fin del tiempo. Nosotros lo entendemos más fácil ahora porque estamos viviendo en la época del que señala la Biblia. Entonces, para nosotros las cosas están claras ahora. En el fin de los días entenderéis esto, dice Jeremías 30:24. En los últimos días entenderéis esto, dice Daniel 12:4. En tercer lugar, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, dice Deuteronomio 29, versículo 29. En las cosas secretas, por mucho que el hombre las buscare, no los hallará, dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 17. Hay cosas que no se saben del todo, por supuesto, y otras de las cuales la Biblia dice que las sabremos cuando ya estemos con Dios. Las cosas reveladas son para nosotros, pero a través de su Espíritu Santo, como lo hemos visto, es que Él incluso nos revela aún lo más profundo de Dios. Hay preguntas que luego la gente no sabe cómo responder, o simplemente no las sabe, como por ejemplo, ¿cómo entró el pecado en el cielo? Si el diablo pecó en el cielo y en el cielo no hay pecado, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo se originó el mal? El mal no comenzó en la tierra, comenzó en el espacio. ¿Cómo pecó el diablo? ¿Quién lo tentó? ¿Otro diablo? ¿Diablo abuelo y él era Diablo Junior? Los ángeles no conocían a Jesucristo porque ellos fueron creados. Dios es eterno. No sabían que el Padre era trino, que tenía un Hijo, Jesucristo el Mesías, el Verbo, y ahora Dios se los revela. Pero el diablo es muy orgulloso. Comenzó a prepararse porque el diablo era muy conocido. Lo contrataban en varios lugares para mostrar su hermosura, como lo leemos en las Escrituras, en Ezequiel y en Isaías. Era un show de belleza, dice la Biblia, a causa de la multitud de tus contrataciones castas. Muchos contratos, muy famosos. Era un superestrella, un superstar. Y muchos ángeles lo admiraban, casi lo adoraban, pero él quería que lo adorasen. Como nosotros, los ángeles fuertes, sapientísimos, vamos a ser como niñitos chicos y que nos den órdenes tan infantiles, y empezó a sembrar la cizaña en el cielo. Los ángeles, agentes, aunque Dios sabe todo, les
trabajo a sus siervos. Notaron la conspiración y dijo el hijo: Padre, ¿atacamos? No, deja que se arrastre para ver hasta dónde llega el asunto. La tercera parte de los ángeles fue contaminada. ¿Atacamos ahora? Sí. Y hubo guerra en las estrellas. Miguel y sus ángeles combatían contra el dragón y sus ángeles, dice Apocalipsis 12, versículos 7 al 9 y 4. Y la tercera parte de los ángeles se cayó a la tierra de un solo coletazo que les dio. Dios dijo: les presento a mi hijo, el Verbo, que es Dios igual que yo, eterno igual que yo. Adórenlo, dijo el Padre, a todos los ángeles. Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 6. Y el diablo dijo: no, un momento, también me pueden adorar a mí, si somos libres. ¿Por qué estamos obligados a adorarle a él? Y ahí comenzó el odio contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Lucifer dijo: me pueden adorar a mí también, estoy seguro que la mayoría me ama. Y adoran en secreto. Sí, dijeron la tercera parte de los ángeles: estamos contigo, Lucifer. Entonces hubo esa guerra, fueron lanzados a la tierra y ahí se convirtieron en demonios. ¿Y por qué cree Dios al hombre imperfecto, capaz de pecar, y a los ángeles imperfectos, capaces de pecar? Porque, en primer lugar, no lo creó en automático para que no pecaran, pues los demás pecaron por ser perfectos, no ser imperfectos. Porque para que una persona sea perfecta, tiene que ser libre y capaz, ser capaz de elegir, amar o no amar, obedecer o no obedecer. Si está obligado a obedecer, ya no es un ser libre, sino una máquina, un robot. Dios, todo en Dios, todo es positivo. Entonces, ¿quién inventó el mal? No es el diablo, es el propio Dios. Dice así la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 9, que plantó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién dirá aquel que sucedió algo sin que Jehová no lo permitiera? ¿Acaso de la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo? Isaías 45, versículos 6 al 7, de la misma manera. En Dios todo es positivo, aun cuando los demás dijeran que no. En este caso, como un ejemplo, yo les pongo, la ambulancia pasa con luz roja y no peca, ¿cierto? Que la ley es la ley y Dios es dueño de sus leyes. Todo lo que Dios ha hecho es bueno, de acuerdo a Eclesiastés 3:11, Génesis 1:31. Pero si ya vimos que Él hizo el mal, entonces, ¿cómo el mal va a ser bueno? Si en Dios todo es positivo, como les vuelvo a repetir, es una tabla de valores. Lo malo sirve para apreciar lo bueno, las tinieblas para apreciar la luz, la muerte para apreciar la vida y la ignorancia para apreciar la sabiduría. Gálatas capítulo 6, versículo 6, versículos 5 y 8, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, perdón. Y para ir terminando, yo voy respondiendo algunas preguntas que han hecho. ¿En dónde va a ser la tierra nueva y los cielos nuevos? Esta tierra va a desaparecer y va a venir otra nueva, de acuerdo a Isaías capítulo 75, versículo 17 y Apocalipsis 21, versículo 1. ¿Qué hay acerca de los 144,000? ¿A qué se refiere? Primeramente tenemos que saber que son en realidad 288,000. Y me dirá: no, es un hereje, no es cierto. Claro que sí. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 4, menciona el primer grupo de los 144,000. Apocalipsis 14, versículo 1 y versículo 4, el otro grupo de los 144,000. Pero también menciona en el pasaje de Apocalipsis que los que se van al cielo
son incontables. Apocalipsis capítulo 7.